Hola a todos. Hoy empezamos un poco más tarde, sí, porque pasaron muchísimas cosas esta semana santa que pasó. De hecho, todavía estoy congestionada. Pensé que no iba a llegar a hacer el video porque eh, básicamente estuve sin voz, o sea, estuve atendiendo incluso a gente sin voz casi. Así que bueno, antes de empezar, como hacemos siempre, para los que lo ven en diferido, si no te resuena la información, por favor, podemos seguir de largo, no pasa nada. Si te resuena, estaría bueno que te suscribas a los canales, los compartas y le des like. Y si querés, dejarnos un comentario, ¿sí? Que eso también nos ayuda a que el canal crezca y tenga visibilidad. Bien, hoy tenemos este mes de Tauro, Aries Tauro, Axis Aries Tauro, Géminis capaz, no sé, porque me marcan el 12 de junio. Tenemos esta serie, ¿sí? La vamos a llamar La llave de los sueños, ¿sí? Está, igual después lo subo, está basado en este libro, si alguien lo quiere leer, lo puede leer, lo dejo ahí para que le saquen screenshot. Es de Editorial Salvat, ¿sí? Esto es como nuestra base, nuestro eje para lo que van a ser las clases siguientes, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que es mayo, y esto porque es algo importante para todos, el cómo deducir, cómo trabajar nuestros sueños. Eh, Primero y principal, quiero aclarar algo, acá ninguna de las dos es psicóloga o psicopedagoga o tiene algún estudio, digamos, fuerte hecho con psicología, lo cual hace que todo esto que explicamos es de haber leído muchísimo, de haber tenido las experiencias, de haber obviamente tenido sueños de estos premonitorios y demás, algunos no tanto, o sea, algunos eran solamente nuestro trabajo psíquico interno, y también invitar a todos aquellos que si tienen, obviamente, la profesión, si son psicólogos, si son psiquiatras, si están en esta rama, aparte de la psicología, la ciencia tradicional, tienen esta rama holística, esta rama espiritual, como lo quieren llamar, que se sumen, que nos hablen, nos escriben por privado, nos escriben por Telegram, por cualquiera de los medios de comunicación, que se sumen a los vivos de los sábados para poder hablar todos y así poder tener un conocimiento más amplio, sí, porque vamos a tocar muchos temas de lo que es la psique humana, el inconsciente, el yo inferior. Entonces son todas cosas que están relacionadas obviamente a lo que es psicología. Y tenemos que tener el mayor respeto posible. También si, por ejemplo, no tienen tiempo para estar en un video o algo, si tienen la profesión, si la ejercen en esta, por decirlo de alguna manera, esta vía integral, ¿sí? Porque no son doble vía, sino que es una vía integral, integran la ciencia tradicional con la parte espiritual también. Comenten abajo, ¿sí? Desde el respeto, siempre ya se sabe eso. Pueden comentar abajo, darnos sus aportes, que esta parte es para aprender entre todos. Y por último, recordar que ninguna interpretación de sueños es única, ¿sí? La interpretación de sueños es completamente un poco subjetiva. Hay simbolismos que se repiten, patrones que se repiten, pero al fin de cuentas, el que tiene la clave de los símbolos es uno mismo, ¿sí? Entonces, lo que significa, por ejemplo, una rosa para Javi no puede, capaz que no significa lo mismo que para mí, ¿sí? Tienen diferentes significados, son completamente subjetivos y hay que tener en cuenta eso al momento de abordar estas clases. La idea inicial son 4 videos, pero pueden llevar un poquito más, porque lo vamos a llevar con mucha calma y mucho respeto para que todos tengan después herramientas para analizar sus sueños, ¿sí? Porque vienen muchos consultándonos los sueños son los sueños, y la realidad es que primero que nosotros los recibimos con afecto, ¿no? Por empatía, porque, bueno, capaz se te complica y demás, y no todos estamos entrenados en estas cosas, ni tenemos controlado el inconsciente, ni demás. Pero no estamos obligados a contestarles o revisarles los sueños, ¿sí? Podemos ayudar con alguno puntual que no se entienda,
pero a estas alturas trabajar el inconsciente es sumamente importante para los seres conscientes. ¿Por qué? Porque el inconsciente es aquello que no vemos. Entonces, desde ahí es que salen estas clases, ¿sí? Lo que sería finales de abril, principios de mayo. Hecha la intro, hola Javi. Oli, buenos días. Ah, venga, ahí estamos. ¿Querés empezar? ¿Querés agregar algo? No, o sea, básicamente que si tienen alguna pregunta o algo que la pongan en el aula consciente, algún comentario que quieran hacer, siempre se puede hacer, o bien pueden también hablar por acá, pero van a salir en cámara. Y parte nomás, tengo mis cosas, pero vamos a darle. Está bien. Un segundo, porque hoy nuestro otro minion está de viaje. Eh, Así que vamos Vale. a compartir el enlace, que no encuentro, acá está el link, para que se puedan sumar, para que puedan aportar aula consciente. Lo escribo por si los doy, igual se va a salir, pero ahí está. Recuerden que si no quieren salir en audio, pueden escribir al aula consciente, que está ahí abajito el link, abajo del video de Wakanda, o sea, lo puse a propósito porque aparte es llamativo, cosa que no se les pierda nada. Pero bien, bien, vamos a empezar un poquito por entender, ¿sí? ¿Qué es esto de que hay una nueva frecuencia? Las nuevas frecuencias que están entrando son las de las ciudades antiguas, ¿sí? Lemuria, Atlántida, Sirio y demás, sí están entrando frecuencias nuevas, frecuencias solares y así sucesivamente de las diferentes regiones, digamos, de lo que sería eh, los planos espirituales, ¿sí? Porque ya no es como que hay una única 5 dimensiones, sino que es una gran quinta dimensión de conciencia, vuelvo a repetir, conciencia, psique, de conciencia, la cual está ubicada afuera, se podría decir que si lo quisieras medir sí, en medidas normales de la Tierra, bueno, saliendo de la Tierra está 1 metro más afuera de lo que es la última capa de la atmósfera. O sea, no es que está tan lejos. Psíquicamente hablando, no estamos tan separados. Eh, Porque se amplió, obviamente, el radio de comunicación, el radio de telepatía, todo eso con la rejilla crística y demás. No voy a entrar mucho en eso porque ya lo explicamos en una infinidad de videos. Y la idea es ir a los sueños concretamente. Bien, teniendo en cuenta eso, sí, de que tenemos estas nuevas frecuencias, obviamente, ¿qué pasa? Con todo este movimiento entre Piscis, Marte y todas estas cosas que pasaron, Ares, bueno, yo le digo Ares, no le digo Aries, pero bueno, es la costumbre. Ares y demás, eh, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que a partir de este momento los sueños van a ser cada vez más potentes. ¿Por qué más potentes? Porque empieza a moverse Plutón. Plutón en algún punto también es lo oculto, ¿sí? Y la energía de Plutón, aparte de sacarnos aquello que es nuestra sombra y no queremos ver y demás, o no podemos ver, porque a veces tenemos tantas cosas en la mente que no la vemos, porque nuestra mente está llena de ruido, eh, va a empezar a mover cosas y de acá al 2023, 2024, va a seguir moviendo cosas, va a seguir rompiendo cosas, va a seguir sacando cosas del medio, ¿sí? Por lo tanto, el trabajar el inconsciente se me hizo algo sumamente importante, porque una vez que dominamos el inconsciente, consciente, ¿sí? ¿Por qué lo llamo inconsciente consciente? Es porque por más que estés despierto, estés en horas de vigilia, podés ingresar a él. No necesitas solo los sueños. Una vez que lo dominas, podés entrar a tu inconsciente y descubrir sin tantos problemas qué es lo que te causa trauma, dolor, frustración y demás. De hecho, quería nombrar Sí, precisamente destacar eso, que si bien los sueños son una herramienta, una de las más útiles para acceder a nuestro inconsciente y para empezar a autoconocernos, eh, y también es la herramienta más común porque la persona no tiene que estar metida en toda esta onda espiritual o como le quieran llamar para poder hacer eso y para poder gestionarse. Por eso también es tan importante
que ahora se está usando mucho la psicología, sobre todo psicólogos que están ocupando ambas ramas, lo están haciendo en paralelo, pero obviamente no es necesario, porque por ejemplo, toda esta cosa de hacer procesos internos, de aprender a proyectarse, ir a sanar líneas de tiempo, ir a sanar tus temas, traumas, miedos conscientemente, a través de una gestión y un laburo constante que uno hace diariamente de práctica y de empezar a conectar con tus maestros, con tu yo superior, también se puede acceder así. Y al hacer eso, automáticamente, ¿qué es lo que a mí me pasa? Como que tus sueños ya, a mí lo que me pasa es que si bien yo estuve un tiempo donde estaba anotando los sueños, así como que, aunque era una cuestión así mínima, lo anotaba. Después fue como que sentí que tenía que dejar de hacerlo, como que ya no me resonaba. Pero justo en esa época fue cuando le empecé a dar duro a todo este tema de proyectarme, de conectar y de empezar a sanar y empecé a hacerlo todo consciente. Y paralelamente, como que los sueños ahora, como que internamente pasa algo muy raro que sé cuando es algo que tengo que anotar o que hay un mensaje como que me mandaron. O a veces como me pasa cuando de repente tomo siesta, que es casi nunca, pero se me viene un mensaje o veo algo, como que en esa fase de que estás durmiendo o no estás durmiendo. Pero ya no es como que tengo eso que ay, me despierto y anoto todo, no, sino que como que me despierto y como que sé cuando hay algo importante que tengo que, por ejemplo, mostrárselo a las chicas o algo para mí interno. Y ahí obviamente lo anoto o muchas veces también otra forma que a veces me ha pasado, una vez me pasó que estaba tomando una siesta y empecé a ver nítidamente como nunca unas palabras. Y dije, ah, la anoto después porque tenía frío. Y estaba así. Me levanté y se me olvidó. Así tenía como vago unos recuerdos demasiado vagos y dije, maldición. Pero lo que hice, que algo que ya se ha nombrado muchas veces, es que uno puede, después del sueño o a la tarde, sentarse a meditar. Como que te proyectas al recuerdo que tienes, por ejemplo, que te quedó del sueño y empiezas a ver todo de nuevo, a ver los detalles, a ver esto me mostraron, y ahí vas como recanalizando el sueño. En el caso de, obviamente, no tiene que ser para todos, pero en el caso de que, por ejemplo, sientes que hay un mensaje importante. Entonces, por eso las herramientas son muchas, los sueños es una más y una de las más comunes y también más fácil de empezar a hacer, porque es mucho más fácil empezar a crear este hábito de empezar a anotar, de tener un diario de sueño al lado de tu cama, que por ejemplo, algo que necesite, no sé, pues más energía, el tema de saltos cuánticos, proyección, proyectarse. Entonces, igual depende de la persona, pero es una herramienta muy común que está al alcance de todo y básicamente para partir solamente toma un papel y un lápiz. Básicamente sí, uno de los primeros consejos cuando llegan con el tema de, no, porque quiero, digamos, hacer los viajes astrales y demás, y va a sonar muy, muy raro viniendo de alguien como yo, pero lo primero que le mando a trabajar es la psique, o sea, es su propia mente, porque hasta que no dominas tu mente, por eso mando siempre a hacer, por ejemplo, acá tengo, justo este libro trae un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de diario onírico que uno puede fabricar y hacer y qué sé yo, pero después cada uno lo va adaptando a cómo es uno, ¿no? Yo después al tiempo con música o algo voy recordando, cuando empecé a salir al astral, acá vamos, por eso digo, capaz que no vamos a empezar con el libro de entrada, pero sino para que entiendan que incluso estando avanzados hay un inicio, sí. Cuando empecé a tener los primeros sueños, las primeras experiencias, ¿sí? Porque los ángeles se me empezaron a presentar primero en físico y después en sueños, pero hubo una época en la cual empezaron a ser como mixtos, ¿sí? Aparecían en físico y aparecían en sueños. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente llega un punto que se te mezcla la realidad con esa, vamos a ponerle pseudo virtualidad de tu mente, ¿sí? De ese plano sutil que no se ve. Antes, ¿sí? Yo tengo 36 años, aunque no parezca, cuando yo empecé, hace 20 años atrás, más 23 ya, eh, ¿qué pasa? De niña lo tomaba como algo infantil,
¿sí? Veía un hada, veía un duendecito, qué sé yo. Eh, el famoso amigo imaginario, que es mi ángel de la guarda, siempre lo tuve consciente. Y demás, es como que, bueno, sí, nada, jugás con tus muñecas, les compartís tus cosas, yo llamaba al viento, por ejemplo, era Rafael, eh, y cosas así, ¿no? Entonces, claro, de niño, lo toma más suave, más natural, porque viene con uno, ¿sí? Lo tiene incorporado con uno. Entonces no te lo pones a analizar de ninguna manera hasta que alguien viene y te dice, eso no existe. La primer barrera. La primer barrera es aquel que no lo puede ver. Ya sean tus Es padres, cuando ya te hacen sean la división la conscientemente. división, la ilusión de separación, ¿no? Porque uno como niño viene con eso incorporado, o sea, lo trae desarrollado. Entonces, no, porque no está, no existe, no sé qué, no, no, no. Y empieza la lluvia de noes, como digo yo, no la de Noé, sino, no sé. Eh, entonces empiezan esas lluvias y empiezan a hacerte esa separación, ¿no? Como que, no, no está, no, no se ve nada, no, no está, no sé qué. Obviamente hay padres que sí te apoyan, hay otros que no. Después, eh, bueno, al menos en mi época, digamos, después venía la siguiente etapa de separación, que eran las religiones, ¿sí? Generalmente yo terminé en catolicismo por tradición, pero nada, llega un punto, a una edad que cada niño tiene una especie de iniciación, sea en la tradición que sea, y también, tac, otro sesgo, ¿sí? O sea, todo lo que vino naturalmente conmigo, mi ángel de la guarda, ver las hadas, ver los elfos, las hadas del viento y todo eso, a medida que fueron pasando cosas, ya sea externas o situaciones, por ejemplo, fallecimiento de familiares, que te generan ciertos traumas, se te van generando las diferentes barreras. Entonces, claro, cuando te toca despertar, ¿sí? Lo vamos a poner entre comillas, pero cuando te toca realmente enfrentarte a esa realidad y que también existe, claro, tenés que enfrentarte a 15 mil millones de barreras que tuviste en los primeros 6 años de tu vida. O como lo quiero, en mi caso fueron los segundos 6 años de mi vida. Entonces, digamos, los primeros 6 los disfruté como un niño normal, hasta cierto punto, pero también separaciones de por medio, traumas familiares, cosas no solventadas, malas gestiones de emociones. Se hizo lo mejor que se pudo en el momento, sí, estoy súper agradecida, pero después todo eso yo lo tuve que trabajar con terapias, ¿sí? Pues yo empecé con el psicólogo, psicopedagogo, psiquiatras, o sea, no empecé de la manera normal que tendría que empezar una persona, porque empecé a preguntar a curas, empecé a preguntarle a monjes budistas, empecé a monjes hindúes, empecé a buscar, y aún así las respuestas eran sesgarias, o sea, separaban. O sea, no era como que, ah, sí, bueno, todo está englobado acá. No, todos tenían su librito, su tradición, la cual respeto, pero todos tenían una tradición y yo es como, yo no les veía la religión, ¿sí? Porque así como se me aparecía Miguel Arcángel, se me aparecía Krishna al mismo tiempo y se me aparecía Ramsés. ¿Era una mezcolanza terrible? Sí, obviamente que sí, pero los veía a los tres. Y no veía un sesgo, no veía una separación entre ellos tres, era la misma protección. Eh, Después con el tiempo se agregó Buda, obviamente, porque tiene que estar, porque es gratis. Y Jesús, que ya o sea, Jesús o Yeshua, ¿sí? Obviamente yo, como digo, empecé con el catolicismo, tengo los sacramentos hechos como corresponde, y empecé con el catolicismo y tenía a Jesús atrás mío y los apóstoles y todas las cosas. La cuestión del tema es que en algún punto no tenía dónde apoyarme. Entonces, ¿qué pasa? Si bien, como pude, me fui consiguiendo un montón de libros sobre ángeles y un montón de cosas, también empecé a buscar la interpretación de sueños. Cuando esto se hizo más físico, ¿sí? Más tangible, porque llega un punto que se hace físico, aún en esa época era completamente adversa, se empezó a hacer físico, tuve que buscar mis herramientas para poder salir adelante. Y una de ellas, que me marcó siempre el arcángel Raziel, es domina tus sueños, domina tus sueños, domina tus sueños. Ahora te damos la palabra, Lau. Eh, ¿Por qué domina tus sueños?
porque el inconsciente es el que guarda las llaves que traemos de los planetas anteriores, de las encarnaciones anteriores. Obviamente yo en ese momento no lo sabía. Raciel lo que me dio fue una herramienta para que no me volviera loca, ¿sí? Para que la realidad siguiera siendo la realidad tangible y la otra fuera un anexo, la otra fuera un anexo a, a lo anterior, digamos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender, hay que comprender que la psique, el dominio de nuestra psique, de nuestra mente, consciente, subconsciente e inconsciente, es súper importante. ¿Por qué? Porque lo único que nos llevamos del planeta son los recuerdos, las vivencias y los sentimientos. El resto de la armadura queda en la tierra. ¿Y eso dónde se almacena? En la mente. Y en el corazón, obviamente el corazón, pero la parte de lo que es la parte biológica de gestionar las emociones y los sentimientos sigue pasando en el cerebro, ¿sí? Por las células, por la segregación de hormonas, por cómo trabajan las neuronas, por un montón de cosas. Termina en el cerebro. Cuando nos vamos desde la cabeza. Salimos desde la cabeza, a menos que tengamos una muerte violenta. Espero que a nadie le pase. Pero bueno, es una realidad también, así que a menos que tengamos una muerte muy violenta que nos arrancan del cuerpo, ahí salimos como salimos. Eh, Generalmente salimos de los pies para la cabeza, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Lau. A ver. Ahí estás. Laura, ya podés hablar. No, Laura no. Para. Nathaniel. Sí, Sí, Laura, lo las que... dos eran Laura, justo. Ah, bueno, no, porque se me apretó el botón en realidad. No sé, no podía sacarlo. De todas formas, súper interesante todo. Me viene como anillo al dedo todo lo que estás Ah, contando. ok. Sí. Viendo Había otra súper Lau. científica con un montón de cosas, dije, ay, qué bien me viene esto para volver a sacar todas esas barreras que fueron surgiendo después de la primera infancia. A las bases. Así, Sí. sí, Ok. así que bueno, Vamos. gracias. Gracias, sigo escuchando atentamente. Dale. Sí. Bien. Javi, ¿a todo esto quieres agregar algo? ¿Contar alguna parte? Decir. Sí, una parte como extra también siguiendo es que, por ejemplo, en mi caso particular, o sea, que el manejo de sueños no se entienda como que necesariamente tienes que tú estar consciente en el sueño y moverte como te mueves aquí en el físico, o bien salir al astral, como conscientemente y a voluntad, que no se mezcle eso porque no es lo mismo. Por ejemplo, a mí no me pasa, yo no puedo salir aún al astral conscientemente y todo, pero cada vez, como dije antes, los sueños como que soy más consciente de cuando es un mensaje, cuando estoy viviendo algo que estoy haciendo en el otro lado, o cuando es ambos mezclados, porque siempre hay cosas entre medio de la psique de uno, que obviamente que es para interpretar o para que no te choquee tanto que pasa esa de simbolismo y cosas así. Pero no se trata de tú meterte y de que controle las cosas, sino que es de tú estar ahí y ser capaz de reconocer los mensajes y las cosas que te están mostrando. Y obviamente eso se puede hacer a través de la interpretación de sueños, o bien cuando uno está practicando estas cosas, empezar a proyectarse o a la calle, ir a revisar tus miedos, tus traumas, etcétera, cosas a sanar. Así que eso. Sí, de hecho, a ver, antes de salir al astral, antes de enseñar a salir al astral, porque no es lo mismo, obviamente mi idea es primero que todos tengan la cabeza cuerda, por decirlo de una manera, lo más Sí. cuerda que se pueda con estos temas. Y que no se encuentren con sus propios miedos, porque al final ese es el tema Claro, también. O sea, hay gente que sale al astral, pero tiene cero interpretación de sueños, cero manejo de su psique. Entonces la idea es que obviamente sí se puede hacer eso, pero no la idea es mandando al tiro así, porque si tienen una psiquis que muy poco trabajada o nada trabajada, se pueden encontrar con sus propios demonios, sus propios miedos internos que toman forma a veces hasta mismo de egregores, cosas feas que les pueden asustar o se atacan a ustedes mismos. Que básicamente, por ejemplo, cuando a mí me pasaba que cuento que tenía las parálisis en una época bien densa en mi vida,
que me sacaban volando de un pie por mi pieza y me atacaban cosas, pero eran mis propios miedos que yo generaba eso de Gregor. Entonces, obviamente, para no encontrarse con eso y tener una salida mucho más amigable, la idea es gestionar, obviamente, todas estas cosas del inconsciente a través de la interpretación de sueños, o bien, como decimos, de la otra manera, los que hay. Claro, o sea, la idea es ir brindando los métodos que fui aplicando, sí, porque como digo, yo no crecí de librito, sino que yo ya vine con esto. En todo momento estuve consciente de que no era de la Tierra. Sí, empecemos por ahí. Obviamente que de niño ni me lo cuestiono. O sea, de niño no me lo cuestionaba, pero sabía que había algo diferente entre mi persona y los otros nenes. Sí, o sea, me daba cuenta. Entonces, cuando empiezan los dominios de la mente, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno quiere salir al astral, la primera barrera que se va a encontrar es salir de su propia burbuja. Esa propia burbuja, como bien explica Javi, es esto de te vas a encontrar con así como te vas a encontrar con tus cosas bonitas, te vas a encontrar con tus miedos, ¿sí? Y tus miedos muchas veces son esos demonios que ves en los sueños. Que puede llegar a haber una pequeña o gran intervención externa, en su momento sí la había. Hasta el año 2000, no vamos a ser negacionistas, hasta el año 2000 sí había intervención externa, y esas intervenciones, esos miedos, esos egregores, se puede decir que el 2017 ya empezó a mermar, pero cuando se cortó definitivamente fue en el 2020. Ya cuando deja de existir lo que nosotros comúnmente conocíamos planarmente como el umbralino o infierno, ¿sí? Cuando deja de existir, ¿qué pasa? Que deje de existir el lugar no quiere decir que las personas no recuerden el lugar. Esto pasa con cualquier cosa. Ah, iba al supermercado de la esquina, estaba bonito, qué sé yo, ahora hay una farmacia. ¿Sí? Pero cada vez que pases, hasta que te acostumbres y te readaptes, te vas a acordar que eso era un supermercado. Por ejemplo. Sí, es un ejemplo muy simple. Lo mismo pasa con las dimensiones planares. ¿Sí? El cerebro humano no reproduce otra cosa que no haya visto antes. Fíjense, ayer estaba viendo, por ejemplo, un video sobre moda a mí, porque me gusta todo lo que es la creación de ropa y eso. Y explicaba, por ejemplo, que nadie está creando nada nuevo en realidad, sino que está recreando y modernizando cosas que ya vienen de antes. Por ejemplo, del siglo XX, y así sucesivamente en lo que era esta cuestión de moda, de ropa. Entonces después me puse a pensar que es cierto, ¿sí? Porque no es que yo estoy viendo, por ejemplo, maquillajes nuevos o cosas nuevas. No, sino que cosas que estaban antes, que funcionaron muy bien, las están trayendo a la modernidad. Y esto aplica a un montón de cosas que estamos viendo el día a día, ¿sí? Seguimos teniendo sartenes, seguimos teniendo ollas, como en la época más primitiva que teníamos las ollas de arcilla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora, claro, como hay metales, hay metalurgia, bueno, se hacen de acero inoxidable, con las capas, con antideslizante. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, repitiendo esto, el cerebro humano no replica nada que no haya visto antes. Y esto aplica a memorias pasadas, vidas pasadas. Antes, ya sea en el planeta Tierra o fuera del planeta Tierra, no replica nada que no haya hecho antes. No haya visto, no haya co-creado antes. O creado, porque hay gente que son pioneros. No vamos a quitarle el mérito a los pioneros, que los pioneros son los que se devanaron en el seso. Son los que peor la pasaron. Así que, entonces, teniendo en cuenta eso, sí, obviamente cuando acá vamos a mezclar un poquito hasta que podamos entrar en concretamente la clase, pero una vez que se deshace lo que es infierno, ¿sí? Para junio del 2020 infierno no existía más, porque empezó la redención, o sea, con la activación del templo de Luxor empezó la redención de Lucifer, Luzbel, ¿sí? Como tal, ¿sí? Y Sanatana, o Satanás, como lo quieran ver, se hizo a junio, pero del 2020, no, no, de hecho, finales de 2020 fue, o ya estabas. No, apareció en el WESAC o sea, en el cumpleaños de Gabriel, la ceremonia, el año pasado. Ah, WESAC, está bien. Fue en WESAC estaba en junio, pero 2021, ¿sí? Sí. O sea, el WESAC
Un año después se redime Sanatana, que era Satanás, antes conocido Satanás. Obviamente, empezando con esta rueda, ¿sí? E intermedio se redimieron un montón de ángeles caídos, un montón de dioses caídos, porque no eran solo ángeles, se redimieron un montón de seres que están en luz o están en proceso de luz, ¿sí? Porque obviamente a algunos les va a llevar más tiempo, porque fueron más violentos, porque tuvieron más carga, hay otros que no dieron el brazo a torcer, y así, podridos como estaban, se fueron, y está bien. O sea, obviamente a uno como corazón de pollo, como digo yo, les da cosa porque los conozco, porque los he visto un montón de sueños, porque los he visto en un montón de vidas, pero bueno, toca esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Para entender esto, ¿sí? ¿Y por qué les estoy explicando esto? Para entender esto, cuando empecé a salir, yo me encontré con esto. Lucifer. No era Lucifer, era mi recuerdo de Lucifer. El infierno, no era el infierno como tal, era mi recuerdo del infierno, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente en el momento para mí era recontra real. Lo voy a explicar así crudo. ¿Por qué era recontra real? Porque lo estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Yo ahora sé que era un recuerdo mío y que había implantes metidos, o sea, había recuerdos que no eran míos, estaban metidos ahí por traumas de infancia, ajenos o lo que fuera. Había recuerdos implantados. Pero ¿qué pasa? Ahora de grande, volviendo a reescribir el libro, la historia y todo lo que había hecho de infante, ¿sí? Volviendo a renarrarlo para poder sacar el libro, si Dios quiere, el año que viene, la idea es darme cuenta de los sentimientos, de lo que pasó atrás, de los recuerdos. Me fui encontrando con encarnados, esos encarnados me fueron dejando mensajes, aunque después capaz perdieran la... No, no se pierde la encarnación, sino que como que se adormece de vuelta hasta el siguiente punto, ¿sí? Que le toca. Hay seres que van a estar así, fluctuantes. O sea, despiertan, se duerme, despierta, se duerme, son así, pero porque su función es esa, ¿sí? Ojo, su función es esa. Acá nadie está juzgando a nadie. O sea, la función que tienen es esa, ¿sí? Fluctuante. Entonces, para mantener esto, me voy dando cuenta de que había cosas que eran recuerdos míos de las guerras que traía de las vidas pasadas. Recuerdos míos de las guerras que traía de las eras futuras. ¿Sí? Porque como soy atemporal, veo todos los puntos. Pero imagínense esto con 11, 12 años y ningún apoyo, ¿sí? Por más que me trataban de entender en mi familia, qué sé yo, no había un apoyo como tal. Entonces, teniendo en cuenta eso, espera, porque me están marcando mensajes. Me están mandando mensajes con los números. 9:33 acá. Sí, pero el porcentaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Cuando empiezo a salir, obviamente para mí eso era real. A mí me golpeaban y eso era real. Yo me levantaba con el moretón, ¿sí? Obviamente, todavía en esa época, estamos hablando antes del 2017, antes de la guerra del 2012, estamos hablando del 98, 99, ¿sí? Estaba intervenido todavía el planeta, estaba encerrado en la jaula de hierro y un montón de cosas más. Obviamente sí había golpes que no eran míos, que no me los estaba haciendo yo o no los estaba recreando con la mente, ¿sí? Mi poder natural es la manifestación. Por lo tanto, yo puedo lastimar mi cuerpo solamente con la cabeza, ¿sí? O sea, solamente pensando puedo llegar a lastimar mi cuerpo. Porque mi poder es manifestación, mi poder es en la tierra, es traer todo lo que está arriba a la tierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente, siendo inexperta, no sabía eso, mis guardianes principalmente se presentan para tratar de guiarme y evitar que fuera por el camino difícil, porque todos dicen, ah, no, porque el camino de la luz era el difícil y el infierno era fácil. No, no, al revés, es más difícil enfrentar tus sombras que enfrentar tu luz, porque donde hay luz, vos iluminás y sos algo más, pero donde hay sombras y vos iluminás, empezás a ver cosas que no querés ver. A mí lo que me evitaron en todo momento fue que entrara mi sombra de lleno. ¿Que hubiera salido más fuerte que ahora? Seguramente. Pero así estoy bien. Como que... No, pero también a veces mucho trauma. pasa que en el momento tampoco no estamos preparados para enfrentarnos y sanar nuestras sombras también.
Eso también es muy importante porque básicamente a un niño chico que tiene cero conocimiento de nada y empieza a ver sus sombras, no lo va a aterrar y puede que lo cierre más en vez de hacerlo consciente y quizá, o sea, no se le va a pasar por la cabeza si es que no tiene la herramienta de, esto me está mostrando tal cosa que tengo que sanar, sobre todo si no tiene nada afuera que le enseñe. Y él tampoco no tiene idea, entonces también por algo pasan las cosas. Sí, obviamente. Acá no es que le estoy echando la bronca a mis guardianes, sino que, digamos, ahora que tengo conocimiento completo de todas mis memorias, todas mis encarnaciones, porque ya completé el rompecabezas y todo, ahora estoy como puliendo los detalles al volver a escribir, como digo, los libros que ya tenía hechos, pero recuerden que los tenía hechos con una mentalidad infantil de 14, 15 años, ¿sí? Obviamente hay cosas que no voy a modificar, toda la parte hormonal no la voy a sacar porque me causa mucha gracia. Pero voy a hacer dos versiones, ¿no? La versión graciosa, la que me gusta a mí, y la versión un poco más seria. Pero la idea es al repasar todo eso y ahora poder preguntarles, pero ¿y qué sentiste ese día, no? A mi guardián, ¿no? Decir, pero ¿qué sentiste cuando? No, porque se sintió así, me sentí frustrado y todo esto. Y uno se pone a pensar, pero los ángeles no se frustran. No, obviamente no. La conciencia mayor de cada ser, de cada arcángel, cada ser de luz, obviamente no les pasa absolutamente nada, no se inmutan con esto, ¿sí? Vamos a entrar a algo claro. Las conciencias superiores de nadie se inmuta con esto. Esto es un avatar, esto es una ilusión, ¿sí? Donde aprendemos a manifestar nuestro poder en la materia, en la densidad, ¿sí? Pero sigue siendo una ilusión, un programa, un juego, como lo quieran ver. ¿Sí? Las conciencias mayores de esto no les pasa absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, las extensiones más cercanas a nosotros, o sea, la densidad, ¿sí? Vamos a ponerle que juegan un poco, ¿sí? Estamos hablando de una novena dimensión para abajo, ¿sí? De conciencia. Digamos que tienen una psique parecida, no igual, parecida al humano. ¿Por qué parecida? Porque se tienen que adaptar ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se produce como una especie de amalgama, ¿sí? Donde se mezclan las frecuencias de ambos y ellos aprenden de nosotros como humanos y nosotros aprendemos de ellos como seres celestiales. Y también Entonces, ¿qué cuenta pasa? cuando el ser ha Sí, tenido alguna experiencia 100% humana. También cuenta mucho claro. porque también está en su banco de datos en comparación de si nos conectamos, por ejemplo, con un ser que jamás ha encarnado en dimensiones densas, que no va a entender ni maní. O No, ya sea, me ha de la pasado, manera muy que de chistoso. los chistes y cosas así, entonces como que ahí son diferentes Sí, formas de sí, interactuar. ¿sabes con quién me pasó mucho? Con los arturianos. Los arturianos no todos se encarnaron, no saben lo que es encarnar algunos. Y explicarle como que el humor Las humano cosas está del día a día complicado. también. Sí, sí, es algo, pero bueno, yendo un poquitito más atrás, los arturianos son como un poquito más modernos en mi existencia. Eh, entonces, digamos, entendiendo esto, sí, digamos que hasta una novena dimensión de conciencia, como digo, todo esto es conciencia, emoción, o sea, sí que y sentimiento, sí, más que nada es mente y sentimiento. Eh, claro, a medida que ellos se iban acercando a la Tierra, se iban densificando para poder llegar a nosotros, aunque fuera ese 7% que llega, porque ni siquiera llega un 7% a la Tierra, a veces llega mucho menos, porque si no nos revientan, es así de simple. Eh, pero vamos a ponerle que el máximo que ha llegado a la Tierra es un 7%. Aunque llegara a esos porcentajes chiquititos, ¿qué pasa? Esa partecita empieza a mimetizarse con lo que hay alrededor. Y la Tierra es un lugar donde las emociones, donde el sentir, donde todo se potencia. Para bien o para no también. Pero se te potencia todo, ¿no? Entonces, claro, con preguntarles ahora a mis guardianes qué sintieron en ese momento y demás me hacen entender un poco el panorama grande de que muchas cosas sí pasaron, que son esos sueños que anoté, precisamente porque tampoco anotaba todos esos sueños. Llegó un punto que después de entrenarme bastante la mente racial, empecé a entender qué tenía que anotar y qué no, porque antes yo anotaba absolutamente todo, o sea, todo. Tengo hasta calcadas las constelaciones, o sea, a mano, porque antes no había computadora, gente, era todo a mano. Y agarrar los libros y calcar y buscar y sacar. Eh,
hasta que en un momento me frenan y es como, no, estos son los importantes, estos no. Obviamente, la mente humana, ¿qué pasa? Cuando uno se va a dormir, recapitula el día anterior, ¿sí? El día anterior se llama el día a los minutos previos a lo que te estás durmiendo, ¿sí? Ya se lo considera día anterior. Porque la mente sigue avanzando y pasa de nivel. De hecho, Entonces, se dice que o sea, más formalmente se dice que el inconsciente bien funciona como nuestro disco duro y que básicamente está constantemente procesando y almacenando información que conocemos y percibimos en el curso obviamente de nuestra vida, pero también sabemos que de otras vidas almacena todo. Y también se dice, depende también del psicoanalista o psicólogo, de que algunos lo toman como que absorbe todo lo que vemos en el día y percibimos, pero otros se enfocan más, es que eh, lo que más le da énfasis, por así decirlo, son las cosas que pasan en segundo plano para nosotros. Y esos detalles que para nosotros en nuestro día a día son como de segundo plano, son lo que ocupa la psiquis en los sueños para mandarnos mensajes. ¿Por qué? Porque el consciente lo que hace es como tener un mecanismo de defensa que obviamente oculta información o la reprime. Supuestamente lo hace por nuestro mayor bien, pero digamos que reprime todo, lo censura todo. Entonces, el inconsciente, la manera que tiene también de mandarnos los mensajes o de mostrarnos las cosas es precisamente ocupando un lenguaje no verbal o no objetivo o no racional, que son precisamente los simbolismos o todo lo que corresponde al lenguaje onírico. Entonces, esa forma tiene de escabullirnos como los mensajes que después nosotros tenemos que interpretar y traerlo de una forma más consciente. Pero si, por ejemplo, el inconsciente lo quisiera mandando las cosas tal cual estamos aquí en la realidad, todo se borraría inmediatamente porque el consciente lo borra como un mecanismo de defensa. claro, muchas veces, de hecho, acá yendo un poco hacia el libro, eh, digamos, nuestro inconsciente, en realidad nuestro ego está diseñado para borrar cualquier cosa que nos haga daño y nos traume como mecanismo de defensa, ¿sí? Tenemos dos partes, el consciente, que es como el primer mecanismo, que es como el escudo, ¿sí? Como el ego Y al después 100, tenemos, el consciente. claro, y después tenemos el ego, que es el que empieza como a tirar las capitas, los velos sobre ese recuerdo, eso que estamos viendo. Entonces ahí es cuando se nos ensucia el sueño, por decirlo de una manera. Entre comillas, no es que se ensucia como tal, sino que empezamos a recopilar información que no nos es útil porque tenemos miedo, porque no lo queremos enfrentar, y por eso mismo es que al principio dije, acá ninguna de las dos somos psicólogas, sino que estamos expresándolo en base a nuestras experiencias y a cómo nosotras vemos la psicología, que para nosotras, al menos para mí, no es nada malo. No sé, en tu caso, yo creo que no. No. O sea, he pasado por ambas cosas de odio a los psicólogos, amo a los psicólogos, pero es porque por un tema de resonancia, como hemos dicho en otras veces, muchas veces es porque el profesional no te resuena, pero una vez llegáis como al preciso, justo, maravilloso, todo te cambia. Y bueno, también dependiendo obviamente al psicólogo o psicoanalista que uno vaya, tienen diferentes definiciones del inconsciente o cosas así o similares, pero por ejemplo, Freud habla de el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y el preconsciente aquí sería como el que hace como el que manda las cosas como para el consciente y ahí ya empieza como a censurar. Porque muy bien, si bien es un mecanismo de defensa, también nos borra todo, digamos que no tiene un criterio, no tiene selectividad, sino que cualquier cosa que no entendamos o que nos cause un dolor, un miedo o simplemente la negamos, todo se censura, se borra, se borra, se borra. Eh, entonces, por eso hay que entrar a la profunda y empezar a manejar nuestro inconsciente y entender las señales para precisamente ir sanando esas cosas. Ya, Y bueno, sí. el psicoanálisis es lo que más como de las ramas que tenemos actuales, más formales, es lo que más se ha dedicado a esta cosa de interpretación de sueños. Así que si le interesa eso de una manera también, de una forma más científica o psicológica, más de escuela, es que empiecen a investigar sobre el psicoanálisis. Obviamente
tomen siempre los que les resuenan y los que no. Por ejemplo, a mí como profesional psicoanalista o psicólogo, por ejemplo, Jung a mí me resuena mucho en casi todo, básicamente en todo lo que habla. Pero, por ejemplo, Freud no me gusta cómo se expresa, cómo interpreta las cosas o las palabras que usa. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es la interpretación de sueños, pasa lo contrario, valido mucho, no es que lo valide, pero tomo mucho más lo que dice Freud que lo que dice Jung, porque Freud fue el que empezó a decir que, por ejemplo, esto que dijimos al principio de cada sueño es muy particular del soñante, por los simbolismos, porque un simbolismo no, para X soñante no significa lo mismo que para el otro, y eso está condicionado por las cosas de nuestro inconsciente, nuestros miedos. Obviamente Jan habla cosas más como de miedos, de represiones, cosas sexuales, etcétera, pero obviamente sabemos que también está relacionado con otras vidas, otra experiencia, etcétera. En cambio, Jan lo que más marca es el tema de como el inconsciente colectivo, de que como cierta, no sé si te parece, cierta cosa tiene un significado, pero ese significado aplica para todos. Y si bien eso no es mentira, porque hay muchas cosas que son colectivas, no es al 100%, por esto mismo de que cada uno tiene cierta interpretación. Por eso en estos casos cuando se empieza, si quieren estudiar o quieren indagar más y empezar a leer libros, y en todo nunca se lo tomen literal de que es así, sino que vayan mezclando junto con la experiencia que ustedes mismos tienen para empezar a armar su verdad. Porque, por ejemplo, no sé, esta cosa de, por ejemplo, para validar, obviamente no quiero desvalidar a Jan, porque ambas cosas son súper importantes, pero hay que saber diferenciarla y aprender a diferenciarla. Y eso se hace precisamente manejando el inconsciente, porque ahí puede entender de si esto de verdad es algo tuyo interno o quizás está ligado con algo más. Por ejemplo, me acuerdo de las primeras cosas que comenté de sueños cuando llegué acá a Crystal, en un grupo que ya no existe, fue el tema de soñar con tsunamis. Que si bien nunca en mis sueños con tsunami, yo he tenido sueños súper catastróficos, pero nunca me los tomé como que me afectaron negativamente porque siempre lo encontraba entretenido, pero eso es cosa mía. Y la cosa es que, bueno, hablando, vi que había un patrón de que las personas que básicamente soñaban con tsunami, con inundación, era por la herida de Lemuria o la Atlántida, por el tema de la inundación. Entonces ahí hay una herida o un tema del inconsciente colectivo. Entonces ahí uno puede identificar, esto es por esto, y va haciendo otro mix. Pero hay otras cosas mucho más puntuales como, no sé, el color de las cortinas de X sueño que llegó X persona, y eso ya es muy, muy personal. Por eso Freud y Jung son grandes exponentes, pero hay un montón de otros psicoanalistas, pero son cosas muy interesantes a tomar en cuenta. Y de eso, pues de no caer de que este sí y este no, porque al final es un mix que hay que hacer, una simbiosis entre las cosas que ellos estudiaron, que ellos aprendieron en su tiempo también, que hay que considerar eso, el tiempo en el que ellos básicamente estuvieron en su prime, más los conocimientos que tenemos ahora, y ahí vas armando tu cuento, tu verdad. De hecho, hay que tener en cuenta siempre las épocas de las cosas que comparto, ¿sí? Generalmente cuando tienen una fecha marcada, una fecha muy antigua, lo que fuera, siempre digo, miren que este libro es de tal año, miren que este libro es de tal año. ¿Por qué? Y me ha pasado hace poco también con sueños y un montón de cosas, es como, paso un video y decir, ojo que este video es de, por ejemplo, del 90, ¿sí? Es como tienen sus tiempos, tienen sus cosas, y son mensajes capaz más viejos. Sin embargo, está bueno porque se ve la manifestación, por ejemplo, de los seres. En el caso del psicoanálisis, el mensaje del fondo, el mensaje del fondo primario es lo que hay que tomar, lo que hay que discernir, y eso es súper válido y está vigente. El otro es la muy la sociedad encima, que es de la época, palabra, etcétera, pero eso se puede con discernimiento. Básicamente no tienen que hacer más que nada que limpiar nomás. claro, o sea, de hecho, o sea, tenemos mucho de esto, de este grueso. Por eso, acá tenemos que tomar el consciente, ¿sí? Está bien.
Lo expliqué bien, ¿sí, no? El inconsciente. Está bien. El consciente es la subjetividad de uno mismo, ¿sí? ¿Por qué es la subjetividad? Porque está sujeto al entorno, está sujeto a nuestros recuerdos. O sea, siempre está Al ego sujeto a también. algo, ¿eh? Está Al ego. sujeto al ego, entonces son todo Pero el ego, interpretaciones. ¿sabés que lo veo? Porque como que el consciente está limpio, ¿no? El ego es como el amigo que encima te pone ficha. O sea, se están peleando y quiere que te queme el mundo, ¿no? Es como, Sí, pero digamos que y el te va. consciente es como que toma las cosas de nuestro avatar, de nuestra experiencia, nuestra alguna ideología que hayamos tenido. Entonces, como que todo eso ensucia, no es que lo ensucie, pero como que toma eso y se basa en eso. Como Claro, que no somos objetivos con nosotros mismos, en cambio el inconsciente es objetivo sobre nosotros mismos. Como usted, estoy así y así, y le da lo mismo si te dolió, si lloraste. El inconsciente te lo muestra tal cual. entonces, en ese caso, claro, entonces el ego es como que le pone el condimento a esa subjetividad. O sea, encima que ya está sujeto a algo Sí. que no es tu naturaleza, el ego Como encima le pone como es la como sazón. la capita o la capuchita que ocupa el consciente. Es como que no es necesario con el consciente, entonces me pongo la capita del ego para más protección. Para que se vea más bonito y no me pegue, yo soy blandito. Y después tenemos lo que es el inconsciente. El inconsciente es completamente objetivo. ¿Por qué? Porque en el inconsciente simplemente somos. Cuando uno va a esto de tenés que ser vos mismo, aceptarte vos mismo y demás, en parte sí está la parte de tu modo natural de ser cuando estás concentrado en algo que te gusta o en algo que disfrutas hacer, que generalmente sale en esos momentos porque uno está en uno mismo, está ensimismado, está en uno, y no está pensando si le cae bien al vecino de al lado, a la vecina chusma de enfrente, o no, sino que está en sí mismo y al estar en sí mismo se expresa, ¿sí? Entonces salen cosas tipo, cuando, por ejemplo, yo me pongo a dibujar, soy de una manera, porque incluso hasta me doy cuenta que me muevo, bailo, canto, o sea, pero estoy tan perdida en el dibujo que no me doy cuenta, me lo dicen de afuera, ¿sí? Lo mismo cuando estoy canalizando, de hecho Javi sabe, tengo como un chat que es más privado y así, y sabe que empiezo, que la música, que esto, que te pongo lo que me pongo en la música, que las canciones, que emojis, o sea, ese chat es un desmadre, pero porque mi cabeza es un desmadre. Tiene Entonces, coherencia dentro de eso demás. o sea, dentro de la incoherencia tiene coherencia porque soy yo sin ningún, digamos, filtro. Ese es el inconsciente, ¿sí? La esencia del ser. Si no lo quieren ver desde lo espiritual, porque la verdad que la rama holística me da igual, bueno, es tu inconsciente. Tenés que traer tu inconsciente a la superficie. Es eso. Cuando te dicen tenés que ser, bueno, el tenés que ser es traer el inconsciente al consciente, sin la subjetividad y el ego. Ahí es donde viene la pequeña pelea interna sin la subjetividad del ego. O sea, cómo sos literalmente hablando desde tu psique más profunda. Entonces, ahí es Sacando la donde herida, los patrones y sanando todo los lo que hay que sanar y comportamientos, gestionar. De hecho, también algo importante de destacar porque puede que quizás causar confusión para una persona que, por ejemplo, nunca se ha puesto a leer sobre psicología o psicoanálisis, llegar a libros, es que, por ejemplo, cuando en el psicoanálisis hablan de el yo, no están hablando del yo superior, están hablando del yo subjetivo, del yo biográfico, como dice Elsa, o yo egoico, de la persona que nosotros creamos en base a nuestras experiencias, nuestros miedos, las cosas que nos pasaron, las cosas buenas que nos pasaron, nuestras circunstancias de vida, etcétera. En cambio, el no yo sería a lo que la rama holística apunta a lo que es el yo superior o tu esencia primordial o el doble cuántico, como lo quieran llamar, porque el no yo en el psicoanálisis o psicología sería lo que el yo objetivo, tu esencia primaria, el que es pleno y dispuesto, el que te muestra de manera objetiva las cosas, sin pudor, tu esencia pura, como lo explico yo, etc. está, justo porque, justo dijeron lo de Uy, Lemuria, es como, himno no, lemuriano.
Es que no morimos en miedo. O sea, todo es yo soñaba con tsunamis, pero no me daba miedo, bla, bla, bla. Sí, yo cuando sonaba con Tsunami no me Algunos sí, daba miedo, otros de hecho no. lo encontraba divertido. Volviendo a eso, Yo, porque eso está en el yo- inconsciente. Hablando del inconsciente, sí, eso está en el inconsciente de cada uno. sí, sí. No lo vivió de la misma manera el que estaba en Atlántida abajo que el lemuriano que estaba en la superficie. Sí. Hay tres tipos de, sí, se puede transformar en tres tipos de personas. Los que eran sacerdotes, o como yo, que estaban encarnados en devoción, ¿sí? Yo era uno de los sacerdotes que se puso a cantar con los lemurianos, ¿sí? Ahí no voy a entrar en que nada, o sea, yo estaba ahí, ¿sí? Perdón que no miro la cámara, es que estoy leyendo. Bueno, cuando yo estaba con ellos y empezamos el himno, empezamos a cantarlos, se empezó a reconectar una red de conciencia muy grande, ¿sí? No lo vivió igual el Atlante que estaba en las cuevas que el Atlante que estaba abajo, o sea, lo que era lo que se conoce como la ciudad marítima, sí, porque había una ciudad abajo del agua, aunque no parezca, que no se ahogaban, no se ahogaban. Estaba la ciudad marítima, precisamente pues entraba por las cuevas. Entonces, no es lo mismo el que ya estaba abajo, ¿sí? En la simiente Atlante, que el que estaba en la cueva y le entró el agua, que el que estaba en superficie y lo tapó el agua, los que estábamos, nosotros los que estábamos en los montes, y nos llegó más tarde, nos llegó al final, los que pudimos rescatar gente, ¿sí? O sea, somos 12 familias que estábamos, digo 12 familias porque éramos las 12 tribus importantes, pero había más familias, ¿sí? Que nos encargamos de salvar el resto de las familias del agua. En mi caso, ¿qué me salvó? Que yo era Azael, el ángel caído, y a mí ya me habían mandado un diluvio cuando la regué primero. Si no lo saben, el libro de Noche, el arca de Noé. Bueno, en ese diluvio yo ya me había muerto ahogada en algún punto. Digamos que, entre comillas, morir. Reencarno en lo que es Lemuria Atlántida, o sea, la etapa Lemuria Atlántida, y cuando vi que volvía a venir el agua, la verdad me puse a hacer las cosas bien. O sea, bajé, la regué, la arreglé, Lemuria. Sí. Fue Bueno, así. también depende mucho si tu encarnación o estuviste en Lemuria o Atlántida o ambas quizás, porque la lemuriana fue mucho más, obviamente, como dice Jess, de estar cantando, más de conciencia, pero en Atlántida pudo haber ambas. Y ahí depende Claro, de cómo te pilló ese miedo que puedas tener. claro, o sea, esto más que nada, ¿por qué dejamos que se expresen esto? Y está bueno, exprésenlo. Vamos, como digo, estos videos, si los tenemos que hacer más largos o hacer más videos, los vamos a hacer porque están avalados. Es porque esto es inconsciente, ¿sí? Hay que entender nuestra relación con el agua y cómo nos llevamos. Y esta relación con el agua y cómo nos llevamos, precisamente si vemos tsunamis o demás, es por, si estuvimos en esas, se puede decir, 2, 3 épocas, porque Lemuria está un poquito antes que Atlántida, aunque son prácticamente hermanas, eh, o estuviste o sea, fuiste uno de los que bajó en la época de Noé, antes de Noé, y la regaste también, uno de los Grigorim, O o bien, Nephalem, depende. también puede ser, que ahí ya nos salimos del inconsciente colectivo, es que tenga un tema mucho de tus emociones, si constantemente estás Ah, soñando con es verdad. agua, de que se te inundan, de que el tsunami, de que sube la marea, así como diferentes cosas constantemente con agua, ahí ya puede que no sea, o puede que también lo de la Lemuria Atlántida, pero quizá algo tiene que ver más con tus emociones, porque el agua simboliza mucho la emoción interna, también los sentimientos. Claro. Por eso O siempre hay sea, que estar investigando y conocerse y empezar a indagar, porque no es tan literal como que nosotros digamos, ah, no, sí, tsunami, Lemuria, Atlántida, 100%, no. claro, no, también, o sea, por ejemplo, lo que es luna, luna es madre, por ejemplo, energía lunar. No me importa si es un satélite de piedra, si es de metal o es natural, ¿sí? Lunita, Porque lunita. aplica a todas las lunas. Lo que es luna, lo que es la parte satelital, lo que es lo que nos rodea, ¿sí? En lo que es la primera infancia se lo traduce como en mamá, en algunos casos, porque en mamá no estaba papá, se traduce en papá también, ¿sí? Cuando ha tocado. Como digo yo, esta doble función, que no vamos a entrar en los Bueno, es ahora. básicamente el rol de contención de nutrición. La persona que te dio eso, sea mamá, papá, Sí, abuelita,
etcétera. Nutrición y contención significa la luna, el agua, ¿sí? Porque venimos del agua. Esto también, ¿sí? Esto también inconscientemente viene de que en la formación planetaria venimos del agua. No se olviden que biológicamente hablando, los animales nos formamos en el agua originariamente, ¿sí? O sea, plancton, las células, amebas y todas esas cositas. O sea, éramos esos seres chiquititos hasta que fuimos evolucionando con los diferentes cambios planetarios y llegamos al día de hoy. Pero, o sea, recuerden que también tenemos esa sensación de nutrición en el agua porque nos gestamos ahí, Aparte el ¿sí? útero, Aún, importante también. claro, un útero, y aún estando en un huevo, si tienen un huevo, lo abren y se dan cuenta que tiene un líquido también, ¿sí? Entonces, es como fácil saber de dónde viene el tema del agua, la nutrición, la contención, cómo los nutrieron los primeros 6 años de su vida. Pueden ser 7 dependiendo la maduración psíquica de cada uno, ¿sí? 7, 8 años. Eso me acuerdo, me lo explicó mi profesora, la amo, aunque me criticaba mi letra, pues no le gustaba mi caligrafía, pero no importa. Pero me explicó esa parte. En los primeros 7, 8 años de la infancia son los que nos marcan quiénes somos hoy en día, quiénes somos realmente hoy en día. Además, si es que querés después sumarle, tenés dónde está tu luna en la carta astral, en la carta dragón y así sucesivamente. Recuerdos, memorias del pasado. Pero es eso. Sí. Vamos a ver si les puedo dar, porque algunos capaz que se van a hacer la tarea después. Estoy buscando, acá está, ¿cómo recordar los sueños? ¿Sí? Bueno, uno de los temas importantes que está bueno es tener en cuenta que recordar los sueños es importante, sobre todo en las primeras etapas de lo que es el despertar, de lo que es entrar en conciencia, ¿sí? Yo ya no lo llamo despertar, sino es ser consciente o inconsciente de algo. O incluso la palabra, o sea, ignorar no es malo, no es algo malo, pero a mí la palabra ignorante se ha usado durante tanto tiempo en la humanidad como algo despectivo que me choca la palabra. Hasta que no se limpia, creo que no la voy a volver a usar. Es como cuando, hasta que lo que me costó decir bruja no tienen una idea. Pero Y porque sí que le tuvo costó, mucho, y sí que le costó, que era porfiada. pero porque tenía mucha connotación, hasta que no la terminé de limpiar dentro mío es como, pero bueno. Bien, cuando despertamos, sí, a veces depende cómo es nuestra rutina, está difícil recordar los sueños. Lo ideal es siempre tener una rutina que nos permita despertarnos los más tranquilos posibles. Pero ¿qué pasa? Yo soy madre, por ejemplo, y los que somos padres, al menos, o los que tienen muchas actividades temprano, despertarnos tranquilos es imposible. ¿Por qué? Porque hay un niño dando vuelta. Simple, es eso. El niño viene, llega, rompe, es como que descajeta toda la existencia. A veces sí tenemos una opción de nos podemos llegar a levantar un poco más calmos, pero ¿qué pasa? En mi caso, por ejemplo, mi bebé entra y ruido, grita, llora, patea, o sea, es escorpiano, o sea, que tiene toda la de Drama King, las tiene todas juntas. Entonces, toda escena de drama que puedo hacer en la media hora antes de irse a la escuela, la va a hacer. ¿Sí? Entonces, no hay una forma de que yo me despierte tranquila, En paz, consciente, con los pajaritos. claro, con los pajaritos, no, no existe eso, al menos en mi existencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que generar mis propios mecanismos, ¿sí? Acá les vamos a dar algunos, pero como digo, cada uno tiene que generar sus propios mecanismos de concentración de los sueños para poder hacer después lo que es el volcado al papel de lo que soñó. Por eso se dice que está bueno tener el celular. El celular traten de que no. Porque la realidad es que dormir con radiación en la cabeza no es nada divertido. No es de mala onda. ¿Sí? Bueno, porque la 5G no es tanto la 5G, sino que ya de por sí, así no lo tengas, el celular emite radiación, es lo mismo que dormir con la tele, que dormir con la luz, o sea, el cerebro necesita esa oscuridad, esa calma, ese silencio, ese algo que no le rompa las bolas. Vamos a ser claros. De hecho, si es que lo que yo hago, por ejemplo, es que desenchufo todo y el celular lo pongo en modo avión. No en no molestar, en modo avión. Y ahí, adiós, interferencia.
Claro, bueno, en mi caso yo lo tengo a la noche, dejo solamente que llamadas importantes, o sea, entre las llamadas, que hay una lista de 6 números que son o sea, familia, tipo se Yo muere ni alguien, eso. nada más. O sea, alguien se puede morir y me está llamando y ni me entero porque el modo avión es sagrado. Yo no me entero porque duermo, cuando duermo, duermo, pero bueno, no importa. Pero digamos que lo intento. Y la alarma, no tengo más nada. Y no lo dejo en el cuarto, lo dejo en la cocina, en mi caso, porque del cuarto a mi cocina no hay tanto espacio. Pero no lo tengo conmigo, ¿sí? Y si ponele que por una extraña razón, vamos a ponerle, el nene está enfermo, lo que fuera, lo tengo que tener conmigo o lo tengo adentro del placar. Ni siquiera está en la mesa de noche, lo tengo adentro del placar en un estante. O sea, no está conmigo el teléfono, ¿sí? Puedo decir Fred. Sí, dale, no hay problema. Entonces, no busco, ¿sí? Eh, forzar nada. Entonces, ahora, cada uno va a empezar a analizar sus sueños. Voy a pasar un poquitito esto, ¿dónde está? Acá. Voy a leer un poquito el libro para que lo entiendan. Al igual que el nacimiento de los sueños, su evolución, formulación, nutrición y maduración tiene un lugar en el reino del inconsciente. Los sueños aprenden a comunicarse a través del lenguaje visual que deriva de ellos, en símbolos e imágenes, por lo cual son totalmente comprendidos y recordados por la mente consciente que sueña. Lo que ocurre es que el soñante, si el soñante es la persona que tiene el sueño, lo vamos a tomar desde ahí, el soñante no tiene problemas para memorizar o dar sentido a lo soñado mientras está dormido. ¿Por qué mientras estamos dormidos? Porque el inconsciente es libre de todo, ¿sí? El inconsciente es lo que se conoce como el self, el ser, el yo soy puro, ¿sí? El ser como tal, el somos. Porque los sueños no son extranjeros, no son extraños a él mismo, sino ciudadanos por nacimiento. Es decir, ya existen en el inconsciente. Es lo que le digo, estos recuerdos que traemos de otras vidas pasadas, o de esta vida, o de la infancia, ¿sí? Ya existen dentro de uno y son los que vamos trabajando, reforzando, sanando con el tiempo. Y como soñante, en el reino de lo inconsciente, el soñante es también un ciudadano. Por lo tanto, sos el protagonista, sos el que co-crea la realidad ahí dentro de tu inconsciente, ¿sí? Esto es lo que se llama la forma pensamiento. Si lo llevamos a la llama trina, la primera parte, la forma pensamiento. Entonces, habla la misma lengua y conoce la gramática, pero al despertar se hace difícil recordar el sueño, debido a nuestra falta de habilidad para traducir. Es decir, por eso estoy abordando esto, porque la idea no es que sigan buscando a alguien externo que les resuelva los sueños, sino que internamente empiecen a trabajar sus mentes, ¿sí? Hay que practicarlo esto. Hay cosas que van a ser fáciles como un decreto y fe y qué sé yo, y se activa. Justo, 11:11. Pero porque tengo el microondas adelantado, pero está en azul, ese azul radiante que tengo ahí. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Que esto hay que practicarlo. Por eso son videos que no me importa cuántos videos me lleve, los voy a hacer muy despacio, muy suave, lo voy a dejar como herramienta porque voy a dejar de analizar los sueños externos. Al menos desde mi parte, no tengo más ganas de meterme en la psique de nadie. ¿Por qué? Porque tengo esa habilidad por naturaleza. Yo me puedo meter en las mentes de la persona. No es que veo el recuerdo del sueño. Yo me meto en la mente de la persona, entro a su cabeza, lo cual me parece sumamente invasivo ahora que lo estoy pensando, y veo el recuerdo, y lo muevo y lo modifico. Pero yo no tengo que hacer eso, esa no es mi tarea, ¿sí? Esa es la tarea de cada persona, de cada soñante. Entonces, esto se debe precisamente al hecho de que cuando estamos despiertos, todos somos inmigrantes de regreso a nuestro comprensible mundo de la conciencia. Como decimos antes, el mundo de la conciencia es el mundo de la vigilia, es el mundo que nos rodea, que está sometido o cubierto, ¿sí? Por infinidades de capas y velos producidos por el ego que nos impide ver quiénes somos realmente en el día a día, ¿sí? O lo reprimimos, porque capaz lo vemos, pero lo reprimimos, que esa es otra cosa, pero eso es más adelante. La represión de los sueños. Donde, una vez más, estamos sujetos a las demandas diarias, etc. Entonces, ¿sí?
una vez que ya sabemos que acá el ego toma el control y demás, voy a pasar, estos sí los vamos a leer. Sí, lo vamos a, no voy a leer todo porque después les paso el texto, o sea, ya les saqué las fotos para subirlos, se los dejo en el aula, como hago siempre. La idea es que ustedes también vayan leyendo, aprendan de qué están leyendo, ¿sí? Porque estoy viendo que un montón de gente no discierne, pero ni por qué está levantado a la mañana, ¿sí? Y estuvimos 2 años hablando del discernir, del leer, de investigar, sacar lo que sirve, y sigo recibiendo gente que simplemente juzga por no pensar 5 segundos qué carajo está leyendo. Y esto, perdón que lo diga así de lleno, pero me cansé de la gente así. No está bueno, gente, o sea, siéntense, pónganse a leer, pónganse a estudiar. No es un pecado estudiar. De hecho, Bien. también, como dijimos, hemos dicho varias veces que la interpretación de sueños no es necesaria para acceder al inconsciente, hay otras formas, pero si Sí. obviamente están recibiendo muchos sueños y pasan preguntando de qué significa este sueño, es como que ya te están mandando una señal de que quizás te tengas que poner precisamente a ir por la vía de la interpretación de sueños. Entonces ahí hay que ponerse las pilas porque, como dice yo también me puedo meter un recuerdo a un sueño, pero bueno, hay veces que me meto y que no entiendo nada de partida porque no hay mi inconsciente. Entonces eso está Claro, sujeto, sí, está sujeto a la persona. O sea, yo puedo verlo, pero es que no entiendo qué te voy a decir porque no sé qué, de dónde mierda viene. Y aparte está lo otro que es súper invasivo, de ponerse a manosear las cosas que... Y también a veces uno puede decir algo que quizás no es por lo mismo, porque no es nuestro inconsciente. Entonces, si bien no es la única forma, hay otras formas. Si es que te está llegando mucho por el lado de sueños, quizás por una señal, porque quizás a veces te lo hacen porque quizás tienes una facilidad en el tema de los sueños y te están incentivando a que te pongas las pilas y empieces a practicar y empieces a recordar por a veces motivo. Sí, y antes de pasar a estos tips, acá justo dicen, ¿no? Es una parte breve, como digo, después paso las fotocopias y todo bien, las copias, ¿va? Dice, ¿dónde está? Este no es un truco fácil, sí, o sea, le pongo el este porque es la abreviatura de todo lo anterior. No es un truco fácil, ya que para dominar este don debemos practicar el mantenernos tumbados, perfectamente quietos sin mover un músculo y sin abrir los ojos, ya que al hacerlo no somos limitados, no solo limitamos la orden que el cerebro transmite a las neuronas para mover los miembros, sino que también minimizamos la cantidad de estímulos y distractores del mundo consciente. Solo en este virtuoso solo en este virtuoso estado de parálisis voluntario, puede que nosotros, los soñantes, comencemos a reflexionar sobre nuestros sueños para tratar de permanecer en él y con él. Esto es el primer trabajo fuerte sobre el consciente y el inconsciente, ¿sí? Y el que me diga que no se puede es mentira porque yo lo hice sin libros. O sea, lo hice con ayuda de 2 psicólogos y un arcángel. No tenía maestros, nadie me enseñó a hacer esto, lo aprendí sola y se puede hacer. Para recapitular las acciones, para observar el sueño cinematográficamente como en una película que acabamos de ver. Entonces, y solo entonces, debemos rápidamente apuntar estos pensamientos e imágenes en el trozo de papel, en ese trozo de papel que inteligentemente hemos dejado cerca de nuestra cama, específicamente para este propósito. Una vez que hemos registrado el guión básico del sueño, podemos añadir cualquier comentario o asociación, ¿sí? Hay un apéndice particular que después lo voy a mostrar, ¿sí? Que es la De lista, hecho, la tablita. sí. Sí. No, que Sí. después paso la tablita para poder anotarlo bien. Hay Que por mecanismo fácil. ejemplo, para tomar precisamente como ejemplo, como forma, lo que acaba de decir Jess es una de las tantas formas o mecanismos de hacerlo. Por ejemplo, creo que en el libro mencionaba que básicamente esto que mencionó Jess se puede hacer una vez despertamos, que nos mantenemos con los ojos cerrados, sin abrir los ojos, darnos, obviamente si tienen ese tiempo, intentar recordar y una vez tengáis como la película clara, anotas. Pero por ejemplo también se puede hacer de que te tiras un rato en la tarde y te autoinduces el estado de parálisis. A mí eso no me gusta porque me incomoda y es como que, no me gusta.
me da como lata, como que me cuesta relajarme, como cuando ya estoy como muy consciente del día. Sin embargo, lo que no me cuesta es hacer lo mismo, pero en meditación, en proyección. Yo Claro. conscientemente proyectándome hago lo mismo, solamente que no estoy acostada así quieta, porque eso no me relajo, de hecho ni con acupuntura me relajo. Entonces, ahí uno tiene que Bueno, encontrar las formas que más le acomodan. o sea, en lo que es el camino tradicional, en mi caso, y me di cuenta con el tiempo, yo con el cuerpo hago el símbolo de Júpiter, que es la expansión. Y como yo Júpiter lo tengo en Acuario, inconscientemente estoy llamando a estar y que me active. Hace un montón de años. O sea, antes de todo esto, imagínense que duermo desde que soy muy chiquita con las piernas cruzadas de esa manera. Entonces, inconscientemente me di cuenta que es de la parte de arriba duermo con los brazos así, que es Venus, y las piernas las doblo en cuatro, o sea, formo el cuatro, que es Júpiter. O Antes sea, la hacía eso, expansión de también la diosa. dormía con las piernas en cuatro, o me acuerdo que tengo una foto de bebé, que es algo como con las piernas en cuatro, pero como elevadas. Es muy chistosa. También levantadas como si estuviera sentada, porque en Sí, realidad estoy sentada en la mercaba. Es muy chistoso cuando me di cuenta de las boludeces que hago. O sea, son cosas, es lo que digo, son cosas inconscientes. El inconsciente nos permite ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dormimos estamos en estado inconsciente. Entonces lo que hacemos es inconsciente. Y si no, la otra forma que adopto es la del colgado. Ver siempre las cosas ah, desde otra perspectiva. sí. Cuando Por está eso más relajado el también, cuerpo, también cada uno tiene su forma de relajar el cuerpo, porque obviamente las formas tradicionales siempre te dicen que tienes que estar como recto, tumbado, plano, pero hay gente que se relaja en forma fetal. A mí, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo toda mi vida siempre dormí, ahora no de guata no tanto, pero hasta los 12 dormía mucho de guata con la costa boca abajo o de al lado, como cruzada. Y de claro. espalda no podía relajarme. De hecho, cuando me fracturé la clavícula, tuve que obligadamente dormir de espalda. Era horrible porque no podía dormir, porque no estaba acostumbrada, no me podía relajar. Tenía que dormir Ah, así, era como sí. que, ¡ay, qué incómodo! No. No, Entonces bueno, cada uno en tiene mi su forma. caso, ¿cómo se dan, o sea, cómo me di cuenta del cambio psíquico? Yo dormía así, o sea, los brazos cruzados y boca abajo. ¿Por qué? Porque a mí cuando me enterraron en Egipto, para que no saliera de la tumba, me enterraron con los brazos cruzados y boca abajo. Doble protección. Entonces, o sea, no solo estoy momificada, sí, estoy en una de las pirámides, sí, mi cuerpo sigue ahí. No solo estoy momificada, sino que encima, aparte de estar momificada, estoy boca abajo, estoy al revés. O sea, el que abra esa tumba, pobrecito, porque no va a entender ni mierdas. Pero bueno, cosas de la época. Eh, Sí, de hecho, otra cosa que, por ejemplo, volviendo a eso de los brazos cruzados, hubo una época, por ejemplo, y cómo influye la psiquis, hubo una época, que es precisamente mi época más densa aquí, que si es que yo dormía así, o con las piernas cruzadas, yo sí o sí firmado me daba una parálisis de sueño. Y me venía con ver cosas, mi miedo, etcétera. Sin embargo, ahora que ya ha pasado mucho más tiempo, donde he gestionado mis temas y todo, puedo dormir así y no me pasa nada. Entonces, no, por es que eso, ya todas las después, cosas también siempre están sujetas después de un a muchos tiempo, factores. la otra es tipo muertito, ¿viste? Los bracitos cruzados y en la Sí. panza, todo recto. No, O pero sea, lo digo más que nada porque dicen que básicamente si hay como estigma, obviamente, que hay que saber discernir, de que te dicen que si es que sueñas así, o sea, si duermes así, te va a pasar tal cosa, o es por algo, y es como, no siempre es no, no, así. ojo, por favor, no, no. En mi caso es porque yo me morí así. O sea, yo fui enterrada así. Sí, o sea, yo. No quiere decir que Sí, todos tengan lo mismo. Estamos sí, dando es como lo ejemplos mismo. A mí un para que tiempo se a mí entienda. que eso me dormía mal porque la parálisis, pero hay gente que puede dormir así y no le pasa nada, o como ahora a mí que no me pasa nada. Y es como, oh, feliz. De hecho, cuando hace frío, guardo mis manitos. Así que bueno, para ir cerrando, vamos a ver estos 8 pasos básicos y a la tarde hacemos el siguiente video. Entonces, los pasos básicos. Antes de irse a dormir, coloquen un papel y un lápiz cerca de la cama. ¿Por qué no aplico el celular en esta parte?
lo mismo, la radiación. Necesitan el cerebro limpio. El lápiz puede ser sustituido también por una grabadora. Aquellos que no se les hace fácil, ¿sí? Hoy en día no necesito, o sea, todos dicen, no, pero grabo porque tengo el celular. Bueno, pero traten de conseguir esos MP3 que graban, ¿sí? Son aparatos muy chiquititos, dentro de todo lo que es la tecnología, no son tan costosos y digamos, no te invaden de radiación como el teléfono, ¿sí? Vamos a ser claros. Las herramientas que tenemos son buenísimas, pero algunas en exceso no son tan buenas. El papel puede reemplazarse un cuaderno en blanco, lo que tengan, ¿sí? El tema es que lo dejen al lado, en lo posible que sean, sí, algo que tengan sujeto, no hojas sueltas, por favor, porque me ha pasado de gente que tengo, no, pero anoté en hojas sueltas y después pierden la mitad de los sueños y eso es una mierda, ¿sí? Tengan o sea, tomen la delicadeza de tener un cuadernito simple de anillitas, el más común que tengan, el más económico que consigan. No tienen, porque muchas veces pasa, agarran las hojas esas sueltas que agarran y les ponen un clip, un ganchito, o sea, las engrapadoras, no los que se salen. Sí, Sí. los pegan con cinta, no sé. Hay modos de hacer blog de hojas. Gente, yo dibujo, así que hice un montón de blog de hojas de muchas maneras diferentes. Se puede. Traten de que las hojas estén sujetas y estén pegadas, que no las pierdan. Y que no se dañen también. Que no se Nunca les dañen. se ensucien. Sí, por favor. Sí. O sea, es algo para ustedes. Así como tratan a eso, se tratan a ustedes. Eso es obvio. 2, recuerden anotar la fecha en el papel o cuaderno, por favor. O sea, todos ven que yo subo mis sueños en Facebook, más que nada los que están en Facebook, y alguno por ahí. Ven que subo mis sueños casi que con fecha y con hora ya, tipo bitácora. Porque es importante para la mente consciente entrar en la fecha donde se anota el sueño. Porque si no, la mente consciente se dispersa con el primer pajarito que pasa. Así de simple. Paso la mosca, la mente se fue. Y perdieron el sueño. Lo pierden. Porque lo entierran en el inconsciente o lo desaparece. 3, díganse a sí mismos qué van a soñar y declárenlo esto en alto. Todos dicen, pero qué boludez. No, porque cuando yo le digo a mi ángel guardián, te quiero ver, apareció. O sea que funcionar, funciona. Si a ustedes no les funciona es porque no tienen la suficiente fe como para decir, va a aparecer. Y a veces tengan cuidado cómo tienen trabajado el inconsciente, porque puede aparecer, pero como ustedes están cagados en miedos, en frustraciones y un montón de cosas, puede pasar que no escuchen el mensaje que les quiere dar o los vean de formas diferentes. Percepción, eso, el video de Uriel, la percepción, cómo aparecen los guardianes, está totalmente explicado esa parte de cómo influye la percepción de uno, ¿sí? El ego. Al despertarse, no, en lo posible, traten de no mover los músculos, no mover el cuerpo hasta que estén completamente conscientes. Eviten saltar de la cama, no importa cuánto apuro haya, ¿sí? No se va a detener el mundo porque te tomes 30 segundos antes de que tu cuerpo reaccione. No digo que permanezcan con 100% inmóviles acostados, son 30 segundos, un minuto, literalmente, no toma más de tiempo. Pregúntense en qué estaban pensando antes antes de despertar, y si retienen el sueño, no se piensen en eso, retengan la memoria del sueño, ¿sí? Porque la de preguntarse qué estaban pensando mientras soñaban es para aquellos que pierden el sueño automáticamente. Los que retienen algo, retengan ese sueño, retengan las memorias, retengan las palabras, retengan todo lo que puedan en su consciente, ¿sí? Involúcrense, formen parte de ellos, pongan un final que usted desee, ¿sí? El final que uno desea son decretos también, son decretos del inconsciente, porque el inconsciente nos permite decretar. Eso es buenísimo. Pero no permita ningún otro pensamiento que entre. Es decir, por eso se pide que automáticamente se lo anote, y en el caso que tengan desarrollada la psique,
que puedan hacerlo, lo dejan en lo que sería como el celular, lo dejan en activación secundaria, les va a gastar un poquito más de energía mental, hacen lo que tienen que hacer y después retoman. ¿Sí? Como lo dejan ahí, cada tanto lo traen de vuelta al consciente, tienen que trabajar la mente desde los dos focos, de lo que estás haciendo en el momento, el aquí y ahora, y la parte inconsciente. Pero eso es para los que ya tienen entrenado un poquito más la conciencia. Lo digo porque no es fácil, no es nada sencillo hasta que lo dominas. ¿Querés leer las otras 4? No sé dónde te quedaste, porque En las 5, de los pasos básicos de los sueños. la anoté, pero ahí está, 5. La 6 es la... No, la 5 hay que leerla. Ahora, 5. Cuando Sí. sienta que ha recordado lo más importante del sueño, bueno, no solo que de la cama, sino que muy lentamente coja el papel y el lápiz y escriba inmediatamente. E incluso garabato, cualquier cosa del sueño, por muy detalle o insignificante que ustedes piensen que es, no lo es. Entonces lo anotan todo. Lo primero que se venga, sin pensarlo y sin racionarlo. No es necesario tampoco que recuerdes el sueño completo. Y esto también va en que, por ejemplo, básicamente la como llave de esto es que, bueno, si es que se despiertan con alarma, por ejemplo, pueden poner la alarma un poquito antes para darse un tiempo de no despertarse y levantarse y salir como con trampolín, o de no despertarse y la primera cosa que piensen es básicamente qué tengo que hacer en el día, o tengo que ir allá, o que voy a tomar desayuno, sino que dense un tiempo para como que procesar que están despertando, que están volviendo aquí al plano y anotar lo que se les venga, lo que recuerden. Y eso también ayuda mucho también a lo que dijo Jess de cuando uno empieza a aprender a dejar esto en segundo plano, porque muchas veces uno puede despertar, anota las bases, o el borrador, por así decirlo, lo deja en segundo plano, y como ya está anotado, después, por ejemplo, si tienes una hora en la tarde libre, es mucho más fácil volver a sentarte, por ejemplo, y proyectarte el sueño o meditarlo, porque ya tienes como esa base, entonces es mucho más fácil de recordar y de tu poder acceder a ese sueño que tuviste. Entonces, por eso es un buen tip. Y la 6 sea consciente de cualquier experiencia personal asociada a las imágenes del sueño y apúntela en los márgenes como detalle al lado del texto del sueño. Esto básicamente hace la referencia a de que cualquier cosa que nosotros percibamos que pueda tener una relación con algo que nos pasó, con algo que vimos, lo anotemos al lado. Por ejemplo, no sé, soñé con tablas de surf y el día anterior fuiste a la playa y viste tablas de surf, o estuviste limpiando tablas de surf, etc. Entonces, anotar esos detalles porque te pueden después ayudar a precisamente ir entendiendo tu inconsciente. Ya sea porque es algo, también así aprende a identificar cuando es algo que toma tu mente del día anterior o de los momentos anteriores de ponerte a dormir, o es algo generado, o ambos, de que está tomando eso por alguna otra razón. El 7 es enfoques en los colores, la hora del día, la estación del año, la ropa, los alrededores, si estás dentro de un lugar o fuera de un lugar, la colocación de los objetos y de las personas, derecha a izquierda, arriba abajo, por atrás, por adelante, etc. Enfóquense en el diálogo también, utilizando comillas para saber identificar cuando estamos narrando, a diferenciar algo que nos dijo un ser o algo que escuchamos, ponerlo en comillas para que obviamente nos sea más fácil después entender cuando volvemos a revisar el sueño, porque si ponemos todo así no sabemos diferenciar qué nos dijeron, qué escuchamos, etc. Y obviamente, si es que no pueden recordar todos los colores, está perfecto, pero siempre queda como, oye, por algo te quedó marcando de que viste esta cosa que era roja, por ejemplo. Y anotarlo así simplemente, lo mayor detalle, cosas así posible. Vi algo medio redondo que era rojo, no sabí, pero lo deja anotado, cosa que después, si es que puedes volver conscientemente, o esto de tumbándote, o la forma que encuentres más propicia, te ayuda. La 8 es, si un sueño ha ocurrido en la mitad de la noche, numérelo como sueño número 1 y escríbanlo y después vuelvan a dormir.
y después la mañana siguiente con el otro sueño le ponen número 2, y luego anotan obviamente en orden sucesivo, y ahí también uno puede después quizás estén como cambiados los sueños, tenerlo en orden cronológico, ahí uno ve qué pasó ahí, pero eso es muy importante porque muchas veces pasa, es muy común de que la gente se despierta en la madrugada, tiene un sueño, no la anota porque dice me voy a acordar la mañana siguiente y no se acuerda. Me ha pasado, me ha pasado muchas veces con el cuaderno al lado que vi que antes cuando practicaba más esto era, no, lo anoto después si me acuerdo. Y de hecho me acuesto repitiendo lo que soñé para que no se me olvide y se me olvida. Entonces, no, apenas se despierten y anoten al tiro, aunque sea, traten obviamente de tener la letra más legible posible, porque a veces cuando uno está medio dormido como que después no se entiende ni madre lo que escribió, pero lo más calmada posible, anotar y después vuelven a dormir. Y por eso también en esto es un plus que le doy a esto de no ocupar el teléfono, aunque sea el modo avión, que en modo avión no hay radiación, pero igual. ¿Por qué? Porque si ocupamos el teléfono nos despertamos a la mitad de la noche, y el hecho de desbloquear el teléfono para poner la grabación, aunque esté en modo avión, la luz ya te afecta un montón a tu patrón de sueño. Entonces, el hecho de tener un cuaderno puede ocupar la luz que viene de afuera, por ejemplo, o la oscuridad si es que te resulta fácil, o puedes prender una luz más tenue y no afecta tanto tu patrón de sueño y puedes volver a dormir tranquilamente sin quedarte con insomnio y descansar y volver a soñar, etcétera. Así que eso es muy importante. Y después el 9 es, después de todo lo anterior, vuelve a releer lo que ha escrito y añade cualquier asociación que se te venga a la cabeza. Más importante aún, debe darse cuenta de cómo se sentía al despertarse del sueño para poder definir su estado emocional. ¿Está sintiéndose feliz, triste, enfadado, nervioso, culpable, celoso, frustrado o en paz? Escriba cómo se siente. Esto también, como nombramos anteriormente, básicamente uno puede después volver al sueño. Hay muchas formas, como hemos dicho, meditando, proyectándose, simplemente intentando acordarse, o autoinduciéndose en una parálisis, etcétera, para poder afinar los detalles que ya escribiste. Eso lo puede hacer dentro del mismo día, lo más recomendable, o puede ser el día siguiente, dependiendo, e ir completando. Y también importante notar de que cuando te despertaste, en qué estado de ánimo, porque eso también te puede ayudar a interpretar los mensajes, por qué te despertaste con miedo, por qué te despertaste cansado. Todos esos detalles son súper importantes, que te pueden ayudar a identificar algo que te está mostrando el sueño, o algo que te pasó, algo que viviste, etc. El número 10 es, ahora trate de relacionar sus sueños con el residuo del día, es decir, con los eventos del día pasado que hayan podido disparar el sueño. También eso es para ayudar en el discernimiento que tenemos respecto a lo que si es que es un mensaje, de si algo meramente trivial, de si es que nuestro inconsciente mostrando un escenario para algo que tenemos que resolver, o simplemente estamos teniendo una experiencia que no estamos acordando lo que hicimos en el astral cuando nos fuimos a dormir. Y también, acá para agregarlo, porque esto ayuda después para la otra parte, agregar, por ejemplo, capaz que a veces no tenemos una categorización, por decirlo de una manera, una etiqueta, que nos permita etiquetarlos en base a algo que pase, sino a lo que sentimos. Si es un sueño ansioso, si es un sueño que nos hace sentir felicidad, si es algo que recordamos de chiquitos. Entonces, porque esos son, por ejemplo, las sombras de la psique. También. Claro. Sí. De hecho, la 11 y la 12 básicamente se tratan de categorizar el sueño. Primero, la 11 te dice categorice el sueño en uno de los 9 tipos de sueños que te dice el libro, y el 12 es después categorizar el sueño entre los 33 temas oníricos. Obviamente no tiene que ser así de formal, porque por ejemplo yo anoté los 9 tipos de sueño, pero la mayoría de los nombres no me resuenan porque no son como cosas que he experimentado en un sueño, entonces por eso mismo uno se puede armar su propia categoría, como dice Jess. Claro. Algo que hemos soñado desde chiquito, por ejemplo, este sueño se me ha repetido desde chiquito, o este sueño me produce tanto, o este sueño se ha relacionado con que me ha pasado cada vez que en mi vida tal cosa. Nuestras propias categorías, cosa de que así vamos ordenando y entendiendo y diferenciando. Claro, las categorías que después les vamos a dar, más que nada en el video de la tarde y todo eso, en realidad no vamos a hacer mucho hincapié en eso porque, ¿qué pasa? Se tiene que adaptar a cada uno.
¿sí? Cada uno sabe qué va soñando, qué va viendo. Lo mismo la tabla que les vamos a dar, que es como una especie de diario onírico, es simplemente o los símbolos, ¿sí? Generales, es una guía, ¿sí? Pero recuerden después, cada uno, que es lo que estoy haciendo yo ahora cuando estoy releyendo los sueños míos y todo, qué significa para cada uno, qué símbolo, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que representa para mí el sol que lo que puede representar para Javi, que lo que puede representar para Char, y así sucesivamente en cada uno de ustedes, sino que cada uno de esos sueños tiene una interpretación personal, una interpretación única, ¿sí? Un segundo, porque esto para mí es importantísimo. Una interpretación única, ¿sí? Que tenemos que mantener en nuestro consciente cotidiano. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, nos aparecen símbolos, nos aparecen mensajes así random, o se nos repite, por ejemplo, no, hoy todo el día estuve viendo un sol. Y bueno, para mí el sol representa a alguien o algo. Para Javi va a representar a otro, para Char va a representar a otra persona, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, digamos que, teniendo en cuenta esto, o sea que estamos, nuestro Minion ha arribado a España. La primera notificación. Llegó viva. Ya llegó viva, la tenemos en España. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Todo lo que les damos ahora, que yo después voy a empezar a subir los archivos y todo eso, tengan en cuenta que son guías de cómo son los sueños. Pueden compartir en el aula hoy, está permitido en estas clases compartir sus sueños, se van a ir viendo, revisando para tenerlo como ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar mucho en aula consciente, no tanto en aula práctica todavía, para que tengan en cuenta, ¿sí? Pero no quiere decir que obligadamente alguien les va a analizar el sueño, no, van a empezar a interpretarlos entre ustedes mismos, y Javi y yo, si vemos que se están yendo como muy de rosca, ¿sí? Porque ya tenemos un cierto, digamos, entrenamiento, vamos a frenar la conversación y vamos a aportar nuestra parte desde la guía, ¿sí? Pero como Sí, o siempre digo, simplemente recuerden, experiencias. De hecho, como aquí o están experiencias, compartiendo de que una persona dice, claro, San, de que le pasa de tener sueños y estar consciente en ellos, o sea, de que saben que están soñando. Eso, por ejemplo, a mí me ha pasado toda la vida, no sé por qué, pero eso, me ha aunque no pasado siempre parezca, toda la vida. Es muy genial, porque, por ejemplo, me ha permitido soñar he soñado un montón de cosas que no me dan miedo porque sé que estoy soñando. De hecho, las y cosas que fuera de me joda, han dado miedo han sido precisamente las parálisis porque como que porque como que es diferente a los sueños. cuando se dan cuenta de que están soñando, es que tienen dominado el inconsciente. Es decir, el ego no puede Aunque sea dominarlo. inconscientemente. Aunque sea Porque inconscientemente, a mí me pasaba siendo inconscientemente, por están eso en les el digo, inconsciente. Es enorme. inconscientemente soy consciente de que estoy soñando, no me muevo a voluntad de como que ahora voy a hacer esto, pero sé que estoy soñando, porque estoy como en mi historia, pero sé que es un sueño. Pero obviamente, sin embargo, tuve que pasar por otra cosa que fueron las parálisis, ahí para que ahí me pasara algo que me diera miedo porque es como algo más externo. Pero en el sueño no me Claro, podía mover porque sé que estoy soñando, entonces como que no les servía de nada. claro, no. Bueno, cuando el dominio completo es en esto, para dejarlo ya plasmado para después. Cuando ustedes están conscientes que están soñando, ¿sí? ¿Cómo se activa el poder de desbloquear las parálisis? Podés salir como yo al astral y cagarte a trompadas a vos mismo, que está muy bueno, está divertido. Pero si no tenés esa opción de salir al astral de tu cuerpo y boxearte a vos mismo, la otra es, dentro del sueño, empezar a moverte aunque el cuerpo te lo impida. ¿Sí? Recordar que podés caminar, que podés volar, que podés correr, que podés moverte, que podés hablar. Lo Eso más cuesta, yo frustrante, aún no lo hago. lo más frustrante en el sueño no es no moverte, sino no poder hablar. Entonces tienen que practicar dentro de los sueños. No hay otra forma
de llevar estas prácticas a cabo que cada uno en su inconsciente. De hecho, a Y acá es mí lo como, que... Sí. no, que como que quiero dar más fácil, pero esto requiere práctica. Práctica y práctica, más práctica. Y mucha práctica. Y bueno, pues como dijimos, varía mucho, porque por ejemplo, a mí me pasa algo muy curioso, que yo estoy en el sueño, sé que estoy soñando, estoy hablando, camino, hago cosas y todo, pero como que no es como que diga, ay, ahora como sé que estoy en el sueño, pero ahora voy a hacer otra cosa para como hacer como para no seguir la corriente. Pero es que estoy tan metida en la historia de mi sueño que voy con la corriente. Entonces investigo, hago cosas, me pongo a hacer cosas que es como que, sí sé que estoy en un sueño, pero es que estoy haciendo cosas, no quiero interrumpir lo que estoy haciendo. Entonces, pero quiero llegar al punto en donde decir, sabéis que voy a parar y voy a ponerme a hacer otra cosa como para romper un poquito mi historia. Pero es cosa de práctica y de intencionarlo y etc. No sé si te escuchas, estás muteada, Yes. Perdón, es que estaba escribiendo. Para poder llegar un poquito a todo esto, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay cosas en nuestros sueños que vamos a poder dominar y otras que no. Las que no es cuando nuestro ser superior tiene el control. Cuando nuestro ser superior habla, se mueve, se manifiesta a través del sueño, tu ego, tu yo, tu avatar, lo que quieras llamarlo, vale de nada, de absolutamente nada. No importa si a vos te gusta, humanamente hablando, hacer o no hacer esas cosas, ¿sí? Va a valer de absolutamente nada porque el poder lo tiene tu ser real. Después hay otras situaciones, que es ya más en lo que son los estados de conciencia más cercanos a nosotros, ¿sí? En los cuales uno manifiesta y co-crea la realidad, ¿sí? Esos están sujetos íntimamente a lo que tenemos guardado en la psique, a lo que tenemos guardado en el inconsciente. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que los que estamos ya con una integración total del ser, ¿sí? Supongo que esto va a ser una porción muy pequeña, pero para estos que todavía siguen trabajando, porque los que estamos en la integración total no estamos exentos de aprender, ¿sí? Todo el tiempo estamos aprendiendo y tenemos que seguir practicando y haciendo y todo Y de hecho eso. estar atentos, porque como dije, que si bien no le estoy dando tanto énfasis a los sueños, sé cuando tengo que anotar algo porque es algo importante, algún proceso o Claro, alguna información o que hay sea, que dar y que estar atento. es constante el tener que tener cuidado con esto, ¿sí? De poder manifestar y entender cuándo tenemos que anotar las cosas, cuándo tenemos que dibujarlas, manifestarlas, lo que sea. Sí, hay dos estados. El que tiene total control, el ser superior, yo soy, como lo quieran llamar, no importa. Ahí no van a poder modificar nada, les van a mostrar lo que tienen que ver, lo que tienen que sanar y lo que tienen que hacer. Y hay otros en los cuales se les va a permitir modificar dentro del sueño en base a decretar que van a modificar eso o generar ustedes el final del sueño. Y otros que simplemente son del día a día, ¿sí? Esto al menos es lo que yo uso como base para lo que es el trabajo de los sueños y la psique. Cuando son conscientes del sueño y se pueden mover y manifestar en el sueño, es que tienen dominio completo del inconsciente. ¿Esto quiere decir que no se van a encontrar con más cosas que no les gusten? No, al contrario, se van a encontrar con cada vez más cosas porque ya empiezan a hilar fino, ¿sí? Ya empiezan a resquebrajar muy finamente, casi que con un peine, como digo yo, para los piojitos, cada hebra de su inconsciente y van sacando, pero ya lo que se llama el pelo al huevo, ¿sí? Para que quede completamente limpio. Entonces, no es que dejamos de aprender, no es que cuando estamos en integración total
en la Tierra dejamos de tener que entrenarnos, practicar y demás. No, al contrario, mientras más evolucionado estás, más tenés que practicar, porque más fácil es que se te quiera meter algo que no es tuyo, ¿sí? La ansiedad de otros. Los que están en servicio, sobre todo los que están en servicio, por favor, los que son tarotistas, abren registros y todas esas cosas. Hola, niña. Con la nueva tecnología. Ali. Sí, llegué. El Justo que niño. parecía como de joda. Literalmente, Sebastián ayer de joda. Uy, ya veo que llego y están en el vivo. Pasó. Y estamos cerrando. Mejor. Así que sí, Mi acá hermana. estamos. Ali. Ay, me Así tiembla que, todo. vamos. Está viva, respira, es suficiente. Respiro, estoy viva. Ya estoy en España. Bien, Vaya ya transmutar. estamos en tierra patria, tierra Solo madre. me falta entrar legalmente. Bueno, sí, detalles. Detalles de aduana, de checking, de valijas, de que esté la valija, De legalidades. de que no te la vayan a abrir porque ven algo raro. Pero bueno. Mira, bien, vamos. pueda. Bueno, aprovechando que ya está la niña, que vemos que está bien, que podemos respirar, para concluir esto, cuando ustedes entran en el consciente y se hacen cargo del inconsciente, ¿sí? Tengan en cuenta estas pautas, que igual a la tarde lo vamos a retomar para que quede en claro, ¿sí? Que hay diferentes tipos de sueños que se nos van a revelar cosas en las cuales vamos a poder actuar en algunos, otros en no, y en otros simplemente somos testigos de ciertas acciones. Así Sí, que otra cosa teniendo en cuenta eso, importante a sí. recordar que tiene que ver con esto de a veces las trampitas que hace el ego, es que a veces despertamos, soñamos algo, empezamos a recordar y una vez lo empezamos a racionalizar, empezamos a creer que ciertas cosas tienen cierto significado, de que nos está mostrando algo, o de que, por ejemplo, soñé con esto y esto yo lo asocio a algo aquí como más negativo, entonces me está queriendo decir, es como, no, a veces son trampas y a veces es un sueño que tuviste un sueño maní, pero ese es como lo que pasa de repente sueños como mojados, que a veces uno sueña cosas que en el plano físico son como impensables de hacer o que te pasen, y tú te despiertas y cuando lo racionas como que te da culpa o algo porque, no sé, es medio inmoral o Claro. algo impensado, y no es que te guste eso, que haya un deseo o algo así, sino que a veces pasa solamente, no hay, O sea, de repente lo vamos a no hay... Sí. lo tiramos como bomba, es así. En los planos superiores, ya a partir de la quinta dimensión de conciencia y demás, se podría decir más sexta dimensión de conciencia, la gran mayoría de las cosas que hacemos son intercambios de energía. Acá lo vamos a ver como un acto sexual. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo traduce así. Y todos me van a decir, ay, pero soñé que besé a tal ángel y no sé qué, y no puede ser porque yo tengo la imagen inmaculada de recuerden que tienen un cuerpo biológico humano con todo lo que implica un cuerpo biológico humano. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Puede ser impensable? Sí. ¿Te va a dar penita cuando lo veas? Obviamente sí, porque sos humano y está bien y tenemos estas cosas. A gente le va a dar pudor, hay otra gente que no. Está Y bien. de hecho lo ¿sí? de los ángeles es lo de menos, diría yo, porque hay veces que hay gente que sueña que con el papá, que con la mamá, que la mamá, con la hermana, Ah, sí, y bueno, son, los y de casos repente, edípicos. sí, pero a veces no son cosas con tanto trasfondo, sino que son simplemente una interpretación, porque hay gente que se pasa rollo, que se siente culpable de que soñé, que Sí. soy así, y no, a veces simplemente un sueño que fue Claro, lo que viste, no, cómo lo interpretó, otras veces sí tiene un significado, otras veces es una experiencia que estás viendo, otras veces un recuerdo, otras veces es que te están mostrando algo. Entonces hay que saber discernir y sí, no al tío dejar actuar el ego de que te coma con la culpa de que esto te está mostrando que eres así malo, malo, malo y tú eres podrido, y es como que no dejen que eso los consuma porque se les va a ir. sí, de hecho, o sea, tengan cuidado de, o sea, cuando tiene estos sueños así, ¿sí?
lo primero que no intenten ponerle el ego, no intenten encajarlo en el ego ni en el consciente. No. Muchas veces cuando tenemos estas cosas, estas filiaciones, por decirlo de una manera, con padres, hijos y demás, es primero ver si no es un recuerdo de una vida anterior, en la cual no eran padre e hijos, no eran padres, o sea, no eran filiales, ¿sí? Y la segunda, que es muy importante también, es no racionalizarlo desde el conjunto de soñé con mi padre, hermano, primo, madre, lo que sea, sino de qué simboliza ese momento, qué sentiste. En esas situaciones es más importante qué sentiste a qué viste. Sí. ¿Qué te produjo? Porque si sentías bienestar, capaz que es esta cosa de lo llevaste a un extremo, ¿ok? Capaz que un extremo que hay que trabajar ya con psicólogo, terapia. Pero lo llevaste a un extremo en el cual te sentías extremadamente bien y capaz que después cuando te das cuenta de que era una tontería de que fuiste a comer un helado y te sentiste tan bien que llegaste a una especie de éxtasis, por decirlo de una manera, pero fue en un momento infante, ¿sí? ¿Qué pasa? El cerebro adulto humano está tan corrompido y pervertido en algún punto que lo puede llevar a algo que sea completamente impuro, por decirlo de una manera, o inmoral, o algo así. Pero hay muchas cosas que ya después ahí, la verdad, necesitan un terapista, ¿sí? Un terapeuta, Para un indagar psicólogo. fino. Claro, alguien que realmente esté preparado, no estos videos, sino alguien que realmente esté preparado para indagar en su psique. Y No tampoco tenga no miedo se trata de que si lo sueñan, la pasado una vez la vida, tengan que ir necesariamente a un psicólogo o algo, ¿no? Si a veces, si algo que, por ejemplo, se le está haciendo muy recurrente, puede que necesiten ayuda más especializada que los pueda ayudar Claro. a hilar yendo a su infancia, quizá ocupando algún otro tipo de terapia como la regresiva, etcétera, para ver qué está mostrando. No necesariamente algo malo, algo O sea, turbio, pero el no, profesional tiene muchas lo más de terapia, herramientas de poder entender de claro, si dónde es viene. recurrente, si es constante, si es algo que se repite mucho, ahí hay algo que hay que sacar. Obviamente, si se repite un patrón, es porque hay algo que hay que romper ahí, hay un patrón precisamente que cortar, porque nos está haciendo daño. Ahora, si es una vez sola, no, vayan al simbolismo, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué te representó? Sí, o sea, ¿hasta dónde llegaste a eso? ¿Por qué llegaste a eso? ¿Cómo se fue desarrollando la situación para llegar a eso? Hay veces que hay sueños, que yo les digo sueños basura o de descarte, de verdad, que no les van a encontrar sentido alguno, ¿sí? Y son simplemente recapitulación de la cabeza, porque ayuda, ¿sí? Entonces, es eso. Tengan en cuenta que a veces es capitulación de la cabeza y sí, son lo que dice ella, los sueños cacahuate o maní, que son los que se te meten ahí y no aportan, No aporta nada, respiran, pero a veces el ego no se cree que aporta por un tema de culpa, miedo o algo así. Pero en verdad a veces son claro, como o que... sea, nos hacen creer que ese sentir de culpa o eso, o reprimir el deseo, que la represión la vamos a hablar de más tarde, eh, o reprimir, y eso es parte de esto, y no, la verdad que no. Así que bueno, yo tengo que cortar, así que por el momento nos vamos despidiendo, los espero el turno tarde, otra vez lo vamos a hacer, como digo, todo lo que es abril y mayo va a ser en el canal principal, sí, las preguntas en el aula consciente como siempre, para llevar este mecanismo de sueños a todos y que sea al alcance de todos, ¿sí? Más que nada porque nadie está obligado a interpretar sus propios sueños más que ustedes mismos. Y tampoco están obligados, sino que es solamente una herramienta más para que puedan acceder a su verdadero ser interior que está dentro de uno. Y tampoco abordarlo tanto desde el lado espiritual, porque yo sé que hay gente que es más práctica, más empírica, más de déjame experimentar. Bueno, tenemos un poco la parte ciencia o psicológica que también ayuda mucho. Javi, ¿algo que agregar? Saludito al guiño. No, por ahora, de que nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Como siempre decimos, Coman. recuerden comer, tomar agua, refresquense, despejen la cabeza, no estén pensando en esto enseguida, a menos que tengan algún sueño latente
que estaría muy bueno que si se acordaron durante el video, vayan y lo explayen. Y recuerden venir a la tarde otra vez con comida, porque generalmente a la tarde activamos cosas, comida, salada, dulce, agua, sí, en lo posible descansados, o sea que si tienen la chance de dormir una siesta o algo, háganlo. Y nos estamos viendo después. Bye. Bye bye. Detener.